Un saludo a todos los participantes, ponentes, asistentes a este primer Congreso Internacional de Filosofía y Educación, organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, en este 2020. A continuación vamos a presentar la ponencia Las ciencias sociales en los contextos escolares, el caso de la enseñanza de la historia en Colombia. Las ciencias sociales en los contextos escolares, el caso de la enseñanza de la historia en Colombia, a cargo de la magíster Jessica Yolima Zorro Suárez y el magíster Edgar David Parra Vargas. En el escenario práctico y teórico que se hace dentro de las aulas de clase de las ciencias sociales y en particular de la historia. En este sentido, las ciencias sociales escolares en el contexto colombiano responden y se configuran a partir de referentes como el Decreto 1002 de 1984, la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares del año 2002, los estándares básicos de competencias del año 2006 y los derechos básicos de aprendizaje del año 2016. Así entonces, dentro de la presente ponencia, se analiza el proceso de transformación que han tenido las ciencias sociales y la enseñanza de la historia en la educación básica, secundaria y media, a la luz de los referentes normativos y de calidad que determinan la práctica docente y de los procesos de formación que se desarrollan en las instituciones de educación superior que preparan a los futuros maestros. Luego de una revisión documental desarrollada, se concluyó que las ciencias sociales y la historia se encuentran aún en el debate entre la integración de las ciencias presente en el marco normativo y la tendencia de la especificidad disciplinar en la formación de maestros. En esta ponencia vamos primero a revisar el caso de las ciencias sociales escolares, una mirada retrospectiva. Luego nos ubicaremos en la enseñanza de la historia en el bicentenario, en que estamos en este momento, en la formación de maestros, si hay integración o especialización disciplinar, y las conclusiones. Las ciencias sociales escolares, una mirada retrospectiva. En la actualidad, las ciencias sociales escolares que se orientan en la educación básica, secundaria y media se hallan inmersas en un escenario que responde directamente a disposiciones normativas configuradas a lo largo de los años transcurridos del siglo XX. Sin embargo, es necesario citar algunos referentes que se ubican en la segunda mitad de la centuria anterior con el propósito de identificar las principales transformaciones que han tenido lugar dentro de las ciencias sociales. Inicialmente se encuentra en este panorama el Decreto 1002 de 1984, emanado con el objetivo de establecer el plan de estudios que orientaría las actividades escolares para los niveles de educación preescolar básica y media vocacional en los diferentes centros educativos formales del país. En este sentido, se establecen en su artículo 6 las áreas comunes para la educación básica secundaria, entre las que se encuentran las ciencias sociales. En el contexto señalado se definió el concepto de currículo asumido como el conjunto de acciones de planeación y organización centrado en los requerimientos para el desarrollo integral y la formación del individuo. Complementariamente, se señaló que el currículo debía configurarse en áreas del conocimiento, entendiéndose entonces que la norma, en este caso, proponía la integración entre las diferentes asignaturas de las ciencias sociales, principalmente la historia y la geografía. Como lo señala Aguilera 2016, el decreto en mención establecía la unificación de la historia y la geografía bajo la denominación del área de ciencias sociales, con lo cual buscaba integrar las dos disciplinas por tradición enseñadas con otras propias de las ciencias sociales. Ya en el decreto 080 de 1974 se había establecido la intensidad horaria para cada una de las áreas, encontrando que se consideraban la historia y la geografía
como asignaturas independientes en la educación básica secundaria. Para el caso de los grados 10º y 11º, se eliminaron las áreas señaladas, dando primacía a la filosofía. En este punto es importante mencionar que para el periodo estudiado se generó confusión e incertidumbre debido a la divergencia entre las orientaciones normativas que proponían evidentemente la integración de las ciencias y las prácticas pedagógicas que se desarrollaban en los establecimientos educativos. Así entonces, dentro de la organización curricular, se contemplaban las asignaturas de Historia y Geografía, las cuales se desarrollaban teniendo en cuenta las escalas nacional, regional y universal. A través de la resolución 120-58 de 1896, se incluyó dentro del área de ciencias sociales una hora semanal con el objetivo de abordar la educación para la democracia, la paz y la vida social, principal antecedente de las cátedras de educación cívica y cátedra para la paz que se imparten actualmente. Es importante señalar que las calificaciones se seguían obteniendo de manera independiente, historia y geografía, y debía adicionarse un resultado de la evaluación de la asignatura de democracia. Se presenta aquí nuevamente una contrariedad entre la intención integracionista de la reglamentación normativa y un abordaje independiente desde la práctica. Para el año 1989 se expide el decreto 1167, con el cual se modifica el artículo 5 del decreto 1002, en donde queda explícitamente especificado que el área de ciencias sociales estaría compuesta por historia, geografía y cívica. Según Guerrero, 2011, se definió que el área de ciencias sociales debía ser orientada por los docentes en bloques disciplinares, asignando unas horas para historia, otras para geografía y otras para cívica. En 1991, el Ministerio de Educación Nacional publica una serie denominada El Educador frente al Cambio. En su número 18 del mes de febrero se presentan unas reflexiones referentes al carácter integrador dentro de las ciencias sociales, en donde, según Guerrero, 2011, el concepto de integración se definió como la capacidad de abordar situaciones del hombre desde la historia, señalando los escenarios en los que se desenvolvía desde la geografía y entendiendo las estructuras socioculturales desde la cívica, que son creadas por él y que se transforman a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta además su relación con el entorno y la sociedad. De esta manera, se concibió la idea de dar a los estudiantes la posibilidad de comprender de una manera más completa todas aquellas dinámicas próximas a su entorno y aquellas que se ubicaban en las dimensiones nacional y mundial. Para el caso de la educación cívica, se privilegió la idea de abrir espacios de reflexión que tuvieran como resultado la construcción de una postura crítica frente a la realidad. A finales de la década de los 80, se expide el documento denominado Ciencias Sociales, Marco General y Programa Curricular, cuyo principal objetivo era el de consolidar la unificación de las ciencias sociales, estableciendo como aspectos generales la temporalidad, la espacialidad y la estructura sociocultural. La creación de esta nueva área de ciencias sociales implicaba la inclusión de conocimientos disciplinares de la economía, la demografía, la sociología y la antropología, entre otras, teniendo como principal reto conseguir una mirada más completa de la realidad, reconociendo la complejidad de los sistemas naturales y sociales a los que se enfrentaba el ser humano. Un aporte fundamental para la integración definitiva de las ciencias sociales la hace desde el ministerio el asesor Carlos Eduardo Vasco, quien afirma que existía principalmente un argumento epistemológico para llevar a cabo dicho proceso. Esta justificación planteaba que la división del conocimiento en diferentes disciplinas limitaba el entendimiento de todos los aspectos de la realidad. A su vez, la complejidad de los sistemas naturales y sociales requiere una mayor profundización. En la dimensión práctica, los docentes reconocieron durante este proceso la dificultad para abordar todas las temáticas propuestas, pues las asumían como un gran rompecabezas.
Adicionalmente, se debía ahora dejar actuar al estudiante como el protagonista del aprendizaje, abandonando las premisas que consideraban al maestro como el centro del proceso. El docente, además, debía contar con una formación interdisciplinaria que le permitiera dominar teorías, metodologías investigativas y epistemologías de las demás ciencias diferentes a la historia y la geografía. En el año 1994 se ubica el siguiente antecedente que se puede analizar: la Ley General de Educación, que fue el resultado de las continuas transformaciones que se venían dando en el país hacía ya varias décadas. En un sentido global, dentro de la ley se precisaron los fines y las modalidades de la educación, se fijó la estructura de los proyectos educativos institucionales y se organizaron los escenarios de participación de la comunidad educativa. La integralidad de las ciencias sociales siguió siendo una exigencia debido a su influencia en la formación del ser humano. En el artículo 22 de la ley en mención, se establecieron los objetivos de la educación secundaria, destacándose los literales H, I y J, relacionados con las ciencias sociales. H. El estudio científico de la historia nacional y mundial, dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. I. El estudio científico del universo de la Tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos. J. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución política y de las relaciones internacionales. De la misma forma, en el artículo 23 se señala a las ciencias sociales como una de las áreas fundamentales que deben comprender un mínimo del 80% del plan de estudios. El artículo 78 de la ley en mención orienta al Ministerio a construir y divulgar los lineamientos curriculares para cada una de las áreas fundamentales, por lo que en el año 2002 se publican los que atañen a las ciencias sociales. El documento citado, invocando la Constitución Política, planteaba que la Constitución Política y su reglamentación abre grandes espacios y posibilidades para que las y los colombianos construyamos un nuevo país y una nueva sociedad, una nación donde los distintos actores que la conformamos logremos desarrollarnos en un sentido más humano e integral. La publicación de los lineamientos consideró los debates, las críticas y las discusiones que se habían dado durante varias décadas. En el escenario señalado reinaba la tergiversación y confusión, además de múltiples problemáticas dentro de las ciencias sociales a partir de este contexto. Así entonces, el gobierno nacional era consciente que el área de ciencias sociales suscitaba gran polémica y que el documento en mención podría generar tanto consensos como controversias. De manera general, los lineamientos trazaron como finalidad de las ciencias sociales la transformación crítica y reflexiva de la sociedad, mediante la formación de sujetos propositivos que se convirtieran en actores de su realidad, capaces de enfrentar las problemáticas actuales y las futuras. En torno a la selección de los contenidos pertinentes a las ciencias sociales, se suscitaron múltiples encrucijadas, siendo estos el insumo fundamental para el proceso educativo. Su formulación estuvo determinada a partir de la relación entre lo que se enseñaba y las estrategias necesarias para el aprendizaje. En esta dirección se privilegiaron los contenidos enfocados en lo local, en la cotidianidad del educando y en la búsqueda de soluciones a problemas en la escuela, introduciendo miradas holísticas de la realidad social e incluyendo el reconocimiento de la diversidad, de los grupos minoritarios y las diferentes culturas, valorando así sus conocimientos y sus formas de relacionarse con el mundo. El trabajo del Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, dio como resultado la publicación de los estándares básicos de competencias en el año 2006. En el marco de la política de Estado denominada Revolución Educativa, se implementaron los estándares básicos de competencias como referentes comunes para el proceso educativo, que permitirían evaluar los niveles de desarrollo de las competencias
que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. Para el caso que nos atañe en esta ponencia, el documento afirma que el carácter abierto, histórico y cultural dificulta el logro de la unanimidad sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales. Sin embargo, este se define como la reflexión sobre la sociedad. Es importante señalar que se precisa la relevancia no solo del conocimiento científico construido dentro de las disciplinas sociales, sino también el que se genera a partir de la circulación de saberes colectivos de las diferentes culturas. El área de ciencias sociales dentro de la educación básica debía, según lo establecido, generar en los estudiantes la apropiación de los conceptos válidos socialmente, además de proveerles herramientas teóricas y metodológicas para aproximarse y comprender la realidad social compleja. Adicionalmente, era necesario propiciar la búsqueda de alternativas de solución para las problemáticas sociales que coartan la dignidad humana. La estructura de los estándares se organizó a partir de grupos de grados, especificando los conocimientos que todos los estudiantes del país deberían saber y saber hacer, finalizando cada uno de ellos. Se evidenciaban además las competencias básicas y las acciones concretas de pensamiento que no se corresponden únicamente con lo básico, sino que dan la posibilidad de enriquecerlas en la práctica. Finalmente, en conjunto con los estándares para ciencias sociales, se emitieron además los que estaban relacionados con las competencias ciudadanas, cuya importancia y pertinencia se sustentaba en la necesidad de explorar alternativas de resolución de conflictos, la superación de la exclusión social, la apertura de espacios para la participación ciudadana y el establecimiento de relaciones armónicas en diferentes contextos. Como colofón de esta revisión normativa, ubicamos en el año 2016 la emisión de los denominados Derechos Básicos de Aprendizaje, DBA, que el Ministerio de Educación Nacional define como el conjunto de aprendizajes estructurantes para grados y áreas particulares. Estos DBA conjugan conocimientos, habilidades y actitudes que tienen como fin dotar de un contexto cultural e histórico a quien es objeto del proceso de aprendizaje. Los DBA fueron organizados coherentemente con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias, en la medida en que planteaban los elementos para construir rutas de enseñanza orientadas a alcanzar los estándares propuestos en el año 2006. En este mismo sentido, se hace la claridad en cuanto a que se considera un documento en construcción y se invita explícitamente a aportar para su consolidación. Se acota también que se debe tener en cuenta que estos derechos no se convierten en propuestas curriculares en un sentido estricto, sino que deben de estar articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo en sintonía con los proyectos educativos institucionales y los planes de área y planes de aula. De manera general, los DBA cuentan con un enunciado, unas evidencias de aprendizaje y en algunos casos con un ejemplo de aplicación. Están propuestos desde grado primero de educación básica primaria hasta grado 11º de educación media. En ellos se evidencia una total integración de las ciencias sociales, incluyendo aspectos de historia, geografía, economía, sociología y antropología principalmente. Ahora vamos a ver en este momento en el que hace un año estábamos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia, en qué está la enseñanza de la historia. Es común reconocer la importancia de la enseñanza de las ciencias sociales, pero particularmente la historia, en atención a que se ha considerado el área que tradicionalmente comprende y estudia buena parte de los saberes acumulados sobre la vida del ser humano en los contextos sociales. Inicialmente es necesario revisar el marco normativo dentro del cual se encuentra instalada la enseñanza de la historia. Durante la segunda mitad del siglo XX y en consonancia con la legislación revisada en el apartado anterior, se inició la configuración de la historia escolar que hoy se orienta en las instituciones educativas. Como se mencionó anteriormente, la historia en el final del siglo XX fue asumida en el currículo como un área más de las ciencias sociales. Los cursos de historia dentro del plan fundamental emanado del decreto 080 de 1974 se impartían con una intensidad de 2 horas semanales desde el grado sexto hasta el grado noveno,
desapareciendo en los grados superiores 10º y 11º. Con la intención de eliminar la enseñanza tradicional que se había instalado en la práctica pedagógica de la ciencia histórica, se consolidó la integración de las ciencias sociales, proceso dentro del cual se relaciona la historia principalmente con la economía y la política. Así entonces se encuentra que de manera definitiva la historia desaparece del currículo bajo la denominación de ciencias sociales como una de las áreas comunes del sistema educativo. A inicios de la década de los 90, la integración no se había consolidado, pues no se veía reflejada en aspectos como los textos escolares, los diarios de clase, la práctica en su sentido estricto y, más grave aún, en los procesos de formación de maestros dentro de las licenciaturas en ciencias sociales y las escuelas normales. Finalmente, dentro de los DBA, que ya se habían mencionado anteriormente en esta ponencia, la ciencia histórica se encuentra inmersa y relacionada estrechamente con las otras ciencias sociales, continuando así con la intención integracionista surgida desde la década de los años 70 del siglo XX. Dentro de este panorama aparece la Ley 1874 del 2017, cuyo objeto se orienta al restablecimiento de la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. En este sentido, a la fecha, se encuentra ya en funcionamiento la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia. Ya se han logrado diferentes avances y recientemente se están desarrollando los foros regionales consultivos con los docentes de ciencias sociales para estructurar la implementación de esta nueva cátedra. Ahora, finalmente, vamos a revisar muy rápidamente en qué está la formación de maestros. Y nos planteamos la pregunta de si estamos aún en una integración o se favorece la especialización disciplinar. Dentro de la reflexión suscitada en esta ponencia, se ha considerado importante revisar la situación actual de la formación de maestros en ciencias sociales. Para tal fin, se tomaron como referencia 5 programas de licenciatura de universidades clasificadas en un ranking, el Sapiens Research, publicado a finales del mes de marzo del año 2019. Inicialmente se encuentra el programa de licenciatura en Ciencias Sociales, ofertado por la Universidad de Antioquia, y se encuentra estructurado en 8 semestres, dentro de los cuales se identifica un solo curso especializado en el área de historia. Es importante destacar que la estructura curricular de esta licenciatura plantea un mayor número de asignaturas en donde la integración es evidente. Caso contrario, el que se encuentra en la malla curricular del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, en donde se registran 6 cursos especializados en el área de historia. Se mantiene una formación desintegrada de las ciencias sociales en donde la historia y la geografía tienen mayor relevancia. En un tercer momento, la licenciatura en Ciencias Sociales ofrecida por la Universidad del Cauca, cuyo plan de estudios programado marca nuevamente una formación especializada, principalmente en geografía y en historia. El caso de la licenciatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se proponen cursos especializados en historia, como la historia antigua, historia medieval, teoría y método de la historia, historia de América e historia de Colombia. El peso curricular nuevamente recae en áreas como geografía e historia, presentando una desintegración con respecto a las demás ciencias sociales. Finalmente, citamos el caso de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dentro de su plan de estudios, no se identifican cursos referidos explícitamente a la ciencia histórica y se privilegia entonces la integración de las diversas ciencias sociales. Luego de esta revisión general de los programas, podemos decir que no existe un patrón definido en la estructuración de planes de estudio de las licenciaturas. Por el contrario, se manifiestan marcadas diferencias entre unos contenidos curriculares en donde se privilegia la especialización disciplinar y otros en donde se percibe una integración casi total de las ciencias sociales. Como conclusiones de la presente ponencia, podemos decir que el estudio hecho al marco normativo que ha regido y rige la enseñanza de las ciencias sociales y la historia permite reconocer el proceso integrador que se ha dado, siendo el último referente, los derechos básicos de aprendizaje, la principal evidencia de este proceso. En este sentido, la historia como área de conocimiento se ha ido difuminando de los escenarios escolares de la educación básica, secundaria y media, bajo la sombra de las ciencias sociales como área general. En el caso de la formación de maestros, queda aún mucho camino por recorrer si de la integración se trata. Permanece en muchos casos
una formación orientada a la especialización disciplinar, en donde la historia y la geografía tienen un mayor peso. Es importante señalar también, entre los múltiples desafíos que presenta el contexto actual para el docente de ciencias sociales, el que se refiere a la búsqueda de la coherencia entre la normatividad existente, háblese de estándares básicos de lineamientos curriculares y de derechos básicos de aprendizaje, y su práctica pedagógica permeada por particularidades y limitaciones. En conclusión, se puede decir que se espera que todo este proceso de revisión y de implementación de la cátedra de historia en la República de Colombia permita aumentar el interés por el estudio de esta ciencia en las aulas de clase, siendo esta ciencia un insumo fundamental para llevar a cabo procesos profundos de reflexión sobre el pasado de nuestra nación, con el objetivo de comprender la situación contextual de los procesos históricos que están vigentes y a los que se enfrentarán las nuevas generaciones que vienen en el futuro. Agradecemos a quienes nos dieron la posibilidad de presentar esta ponencia y esperamos que este material sea de consulta y útil para quienes se interesan por el tema aquí presentado. Muchas gracias.